Hola, mi nombre es Marcelo Fabián Monge, soy escritor, soy autor de 14 libros. 4 de esos libros son sobre la guerra en Ucrania. El último lo acabo de presentar hace una semana, se llama La encrucijada de la paz en Ucrania. Después de eso veo que muchos medios de comunicación hablan de la encrucijada que vive Ucrania. Eh, Bueno, en mi libro yo analizo diversos factores de fondo, entre ellos hay un análisis psíquico de Zelensky y otro de Putin y de por qué la guerra en Ucrania, para que llegue a su fin, es algo no tan sencillo y bastante complicado. En este video quiero analizar los 28 puntos de Donald Trump que ha propuesto para terminar con la guerra. Y en esto quiero decir que hay varios factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es lógico que Donald Trump está mirando en primer lugar por él y por su país y de no arrastrarlo a una guerra con Rusia, que terminaría siendo una guerra nuclear y que a su vez terminaría siendo un suicidio colectivo para toda la humanidad. Al hacer esto, Donald Trump también está mirando y defendiendo a toda la humanidad. Eh, Este peligro es algo que muchos líderes de la Unión Europea no ven, no creen que exista, como si no estuvieran acaso ni enterados de que Putin tiene 6.000 bombas nucleares y frente a esto actúan como matraqueros de Zelensky, repitiendo sus mismos argumentos, como por ejemplo que los invasores no merecen un premio, para referirse a la cuestión de la cesión de territorio de un 20% que Rusia ya tiene ocupado eh, del territorio de Ucrania. En los hechos, Ucrania ya no tiene esos territorios, ya no los posee. Tampoco tiene cómo recuperarlos militarmente. La única forma de recuperarlos sería que se involucre la OTAN y esto significa una tercera guerra mundial. Algo que Zelensky se ha tratado de forzar por lograr, porque no tiene soldados, cruzando toda la línea roja de Putin para que sobre reaccione y para que se tenga que involucrar la OTAN. Muchos de los líderes de la Unión Europea parece que nunca se dieron cuenta de esto. Zelensky tiene por objetivo castigar a Putin, eh, no, no lograr un acuerdo de paz. Eso es un objetivo muy distinto. El resultado de ese objetivo se ve, por ejemplo, que cada vez que ha comenzado una negociación de paz o un proceso de negociación, Zelensky se ha dedicado a insultar a Putin. Y la verdad es que no se puede negociar con alguien mientras se lo insulta. Esto va también para aquellos periodistas, columnistas, editorialistas, líderes de la Unión Europea que repiten desde el primer día los mismos argumentos que Zelensky, ¿no? Las gestiones de paz en la guerra de Trump eh, han, han estado siempre, según muchos editorialistas y periodistas, eh, propiciadas por un Donald Trump pro-Putin. Yo los invito a todos los ciudadanos de a pie, a los simples habitantes del planeta, a los columnistas, a los periodistas, a los dueños de periódicos, a los dueños de los medios de comunicación, a los líderes de la Unión Europea, a los presidentes de los países, a mirar qué han hecho durante estos casi 4 años de guerra los principales actores sociales del mundo. Por ejemplo, a mirar qué ha hecho la ONU, qué ha hecho el secretario general Antonio Guterres. En estos 4 años, en febrero se cumplen 4 años de guerra.
ya no digamos que no fue capaz de impedir la invasión rusa. En 4 años de guerra, Antonio Gutiérrez nunca intentó un proceso de mediación. Antonio Gutiérrez no acercó una sola idea para la paz, para acabar con la guerra de Ucrania en este conflicto y en este tiempo. Pero sin embargo, frente a los 28 puntos de Donald Trump, salió a decir que él se opone a que Ucrania ceda territorio. Bueno, habría que informarle a Antonio Guterres que esos territorios Ucrania ya no los posee, no los tiene en la práctica. Eh, Perder algo que no se tiene es como bastante difícil. El 20% de ese territorio está en manos de Ucrania. Lamentablemente, el secretario general de la ONU en estos 4 años, fuera de estas declaraciones, no aportó ninguna idea para la paz. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los líderes de la Unión Europea. Con Ursula von der Leyen, por ejemplo, no ha sumado una sola idea para la paz en estos casi 4 años de guerra. Sin embargo, cada vez que Donald Trump hace una propuesta, como en este caso muy concreta, muy elaborada, la Unión Europea dice no puede estar afuera Ucrania, tampoco puede estar afuera de las negociaciones la Unión Europea. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es su aporte? ¿Cuáles son sus ideas para construir la paz y terminar con la guerra en Ucrania? Por el contrario, han corrido detrás de los argumentos de Zelensky para continuar la guerra de forma indefinida. Y por supuesto, propiciando el negocio de las armas, de rearme fabuloso por 800.000 millones de dólares, de euros que se propone en la Unión Europea. Esta guerra, en muchos sentidos, para muchos significa negocios muy jugosos. Esto ha quedado claro además eh, en los escándalos de corrupción reciente que tiene que enfrentar el gobierno de Zelensky dentro de Ucrania, lo cual lo ha dejado a Zelensky prácticamente parado en un solo pie. Eh, bueno, lamentablemente Donald Trump es el único líder en el mundo que está propiciando, generando alguna propuesta de paz para la guerra en Ucrania y que se ha propuesto terminar con esa guerra. Esto es algo difícil de creer, pero que pareciera que nadie observa. Somos 8.000 millones de personas en el mundo y el único que está buscando la paz en Ucrania es Donald Trump. Fuera de eso, el Papa León XIV ha hecho declaraciones recientes, también al comienzo de su mandato, a favor de la paz en Ucrania, pero fuera de eso, nadie más propicia la paz en Ucrania. Bueno, quiero analizar los distintos puntos de Donald Trump. Primero, el primero dice se confirmará la soberanía de Ucrania. Bueno, ese punto es a favor de Ucrania. Es de alguna manera lo mismo que sucedió con Finlandia al finalizar la Segunda Guerra. Finlandia le tuvo que ceder el 20% del territorio a Rusia, que ya lo tenía tomado, y eso le permitió a Finlandia conservar el resto de la integridad de su territorio. El segundo punto dice se concluirá un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años. Bueno, ese punto viene a terminar con los miedos de Zelensky, que ha propiciado diciendo, cuando Putin acabe con Ucrania, va a seguir con ustedes, le ha dicho a los europeos. Y con ese argumento también llegó a la Casa Blanca, en la primera reunión con Donald Trump. De acuerdo al segundo punto de los 28 que propone Trump,
Rusia se compromete a no volver a agredir a Ucrania y a Europa. Un punto a favor de Ucrania y de Europa. El tercer punto dice, se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Este es un punto absolutamente comprensible porque el hecho de la expansión de la OTAN permanente después de la caída del muro de Berlín es una de las razones que propiciaron la invasión a Ucrania por parte de Putin. Aunque Putin ya había usado los mismos argumentos en Georgia en el 2008 y en Crimea en el 2014. Eh, pero es coherente acordar tanto que Rusia no vuelva a invadir ningún otro país y que la OTAN no siga rodeando a Rusia y que Rusia siga sintiendo un peligro cada vez más próximo en su frontera. El cuarto punto dice, se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN con la mediación de Estados Unidos para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada, con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro. Bueno, este es un muy buen punto porque el diálogo lleva al entendimiento, así como dice este dicho común, hablando la gente se entiende. Durante la administración Biden se había cortado todo diálogo con Putin y con Rusia, y esto incrementó de una manera tremenda el peligro de una guerra nuclear y el peligro de que se extienda la guerra en Ucrania, al no haber comunicación. Esto acabó cuando asumió el gobierno de Donald Trump. El quinto punto dice, Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Bueno, punto claro a favor de Ucrania. El sexto punto dice, el tamaño de la Fuerza Armada Ucraniana se limitará a 600.000 efectivos. A mí, en lo personal, ese punto me parece injusto. Eh, Me parece, está claro que es una exigencia de Putin. Creo que es un punto que Ucrania debería negociar. Donald Trump ha dicho que los 28 puntos no son los definitivos, está dejando claro que se puede negociar, y ese es un punto muy importante que yo creo que Ucrania no puede aceptar y que debe encontrar una forma de tener garantizada la posibilidad de su propia defensa por sus propios medios. En la historia hay muchos casos donde han limitado, un tratado ha limitado las fuerzas del ejército de un país. La más conocida es con Alemania después de la Primera Guerra, y al asumir Hitler, pues nunca cumplió las restricciones y terminó haciendo un ejército de millones de soldados. El séptimo punto dice, Ucrania acepta recoger en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en su estatuto una cláusula de que Ucrania no será admitida en el futuro. Esta es una exigencia de Rusia, de Putin, que en lo personal me parece absolutamente comprensible. Esto es lo mismo que si Rusia fuera a instalar una base militar y una base misilística en México. eh, Indudablemente Estados Unidos no lo podría aceptar porque por la proximidad no tendría tiempo de reaccionar ante un probable ataque. Lo mismo sucede con Ucrania, lo mismo sucede por la proximidad con Rusia. El octavo punto dice, la OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania. Bueno, esto también es una exigencia de Rusia, pero hay otras variantes, otras posibilidades, otros puntos que contemplan la defensa de Ucrania. Eh, entonces,
el tema de cómo se garantiza la defensa posterior de Ucrania después de un tratado también puede ser algo a negociar y, y ahí puede haber variantes. El punto 9 dice, aviones de combate europeos serán estacionados en Polonia. Esto es, bueno, dentro de la OTAN, ¿no? Polonia es parte de la OTAN, está el artículo 5 que cualquier país que sea atacado, que sea integrante de la OTAN, van a reaccionar todos. Esto es como que le pasa cerca a Ucrania, pero no garantiza que esos aviones vayan a ser utilizados para defender la Ucrania de un ataque ruso. Eh, bueno, después se habla de las garantías de Estados Unidos. Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad. Algo que me parece comprensible. O sea, por ejemplo, cuando la primera vez fue Zelensky a la Casa Blanca, eh, Donald Trump quería el tratado sobre las tierras raras y Zelensky creía que todo lo que le había dado la administración Biden en armas eran donaciones. En realidad, en este mundo, si alguien tiene una hacienda y lo asaltan, si luego va a la armería y dice yo soy víctima, me asaltaron, no le van a regalar las armas por eso. Las armas se las van a vender. Lo mismo pasa con las armas que le han brindado los contribuyentes norteamericanos a Ucrania, ¿no? Bueno, después hay un subpunto dentro del 9 que dice, si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Algo comprensible. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y firme, se reinstaurarán todas las sanciones globales, se revocarán el reconocimiento de los nuevos territorios y de todos los demás beneficios de este acuerdo. Este punto es fundamental porque Rusia perdería todo y recibiría una respuesta militar coordinada. Bueno, está muy claro, no necesita ser parte de la OTAN para ser defendida incluso por Estados Unidos y la Unión Europea si vuelve a ser atacada por Rusia. Digamos, es una manera de hacer lo mismo, pero de otra forma. No le dan el gusto a Putin de que bueno, perdón, le dan el gusto a Putin de que no sea Ucrania parte de la OTAN, pero igual recibiría una respuesta militar en caso de invadir Ucrania. Después hay un subpunto que dice Ucrania cumple los requisitos para ser miembro de la Unión Europea y se beneficiará de un acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se estudia este tema. En realidad, sobre la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, ya ha pasado bastante tiempo, bastantes trámites. Zelensky lo viene propiciando y pidiendo desde hace mucho. Habrá burocracia, dificultades, distintas situaciones que no lo han hecho posible hasta ahora, pero esta es una forma de revertirlo y de darle a Ucrania posibilidades económicas mientras se concreta este tratado. Este es un punto a favor de Ucrania, indudablemente. Después, el otro subpunto habla de que se realizará un potente paquete global de medidas para la reconstrucción de Ucrania, incluyendo la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania, pero sin limitarse a ello. Se habla de la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento como tecnología, centro de datos e inteligencia artificial. Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente su infraestructura de gas, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento. Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra con el fin de restaurar, reconstruir y modernizar
ciudades y barrios residenciales, desarrollo de infraestructura, extracción de minerales y recursos naturales. El Banco Mundial elaborará un plan de financiación especial para acelerar estos esfuerzos. Bueno, este es un punto absolutamente a favor de Ucrania. Ucrania debe ser reconstruida. Hay ciudades enteras que están devastadas, hay barrios en la miseria, hay gente, hay millones de personas desplazadas, y esto podría ser una forma, estos 28 puntos, de terminar con todo esto. Después hay un punto que dice, Rusia volverá a formar parte de la economía global. El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará por etapas y caso por caso. Estados Unidos concluirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la infraestructura, la inteligencia artificial, los centros de datos, los proyectos de minería de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades comerciales mutuamente beneficiosas. Se invitará a Rusia a reincorporarse al G8. Bueno, esto es comprensible desde el punto de vista de que Donald Trump está propiciando un ganemos todo. Entonces tiene que plantearle a Rusia también qué ganaría. Eh, que se le acaben las sanciones que desde la administración Biden y Zelensky han tenido la esperanza en su momento de que terminen derrumbando al gobierno de Putin, lo cual no sucedió de ninguna manera. Bueno, es lógico. Pero lo que es lógico también es que si la guerra termina, las sanciones se acaban. Hay otro punto que dice la seguridad, se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre temas para la seguridad para promocionar garantías en el cumplimiento de las cláusulas de este acuerdo. Eso está muy bien, que haya un grupo de trabajo específico que se dedique a supervisar el cumplimiento de, de este tratado, de las 28 propuestas, y que haya interrelación entre Rusia y Estados Unidos para esto. Después, hay un punto que dice, se realizará, Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Esto está muy bien, punto a favor de Ucrania y de Europa, por supuesto. Después, el punto séptimo dice, Estados Unidos y Rusia acordarán extender la validad de los tratados sobre no proliferación de armas nucleares y control de armas nucleares, incluyendo el Tratado de Start 1. Bueno, este punto es fundamental, es un punto a favor de la humanidad, aleja el peligro nuclear, vuelve la tenencia de armas nucleares con un tratado más razonable y, y termina de alguna forma con el peligro permanente y la amenaza permanente de un ataque nuclear y una guerra nuclear que ha existido desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Después hay un punto que dice, el punto 8 dice, Ucrania acepta no ser un estado nuclear, de acuerdo al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Este punto es absolutamente comprensible porque después de todo lo que ha pasado, Rusia no puede aceptar que Ucrania tenga armas nucleares, que un día se le ocurra atacar y comenzar una guerra contra Rusia por resentimiento o por lo que fuera, con armas nucleares. El punto 9 dice, la central nuclear de Zaporilla se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania. En lo personal me parece perfectamente comprensible y justo. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos
en la escuela y en la sociedad, destinado a promover el entendimiento y la tolerancia. Bueno, esto es algo que la ONU debería propiciar en cada escuela del mundo desde hace muchas décadas. Esta es una excelente propuesta para Rusia, para Ucrania, pero además es una propuesta que debería ser extensiva a todo el planeta, a todas las escuelas del planeta. Si educamos a las generaciones venideras en una cultura de la paz, en una cultura de tolerancia, en una cultura de fraternidad, lo, lo más probable es que logremos en un futuro una humanidad mucho mejor, mucho más real, mucho más digna de llamarse humanidad. Después, hay un punto que dice, ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucraniana y rusos. Bueno, eso está bien, hay censura, principalmente en Rusia, si eso sirve para alguna apertura y para que se respete la libertad de opinión en Rusia, sería bienvenido. Todas las ideologías y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas, dice el inciso C del punto 9. Esto es muy importante porque en Ucrania una de las acusaciones de Putin era que hay nazis y al principio de la invasión yo creía que era solo un ardid de Putin, pero lo cierto es que hay nazis en Ucrania, incluso dentro del ejército. Eh, Después, hay un punto que habla de los territorios y dice Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como regiones rusas, incluso por Estados Unidos. Después, dice Gerson, Zaporilla quedarán congelados en la línea de contacto, lo que comporta un reconocimiento de facto de esa línea de contacto. Este es un tema central, absolutamente central, en el que Zelensky se raja las vestiduras y tanto Zelensky como parte del ejército ucraniano y algunos sectores de la sociedad toman como el hecho de ceder territorio como una traición, como una capitulación. Esto incluye a alguien como Antonio Guterres o a algunos dirigentes de la Unión Europea. Lo primero que hay que reconocer en este tema es que esos territorios ya no los tiene Ucrania. Los territorios que nombra el tratado ya están en poder de Rusia. Y Ucrania no tiene cómo recuperar militarmente esos territorios. Entonces, es difícil perder algo que no se tiene. Cuando Zelensky compara la cesión o la pérdida de estos territorios con la pérdida de la dignidad ucraniana, eso es un error terrible. Ucrania con estos 28 puntos puede conservar su dignidad. De hecho, lo han hecho, han peleado muy valientemente estos 4 años, casi 4 años, y va a conservar el resto de la integridad territorial, pero lo que estaría reconociendo son territorios que ya no tiene. Yo hago un análisis psicológico muy profundo de Zelensky. En mi libro La encrucijada de la paz en Ucrania, en el libro digo que se acepta en psicología habitualmente que un ciudadano transfiera mentalmente la madre, la figura materna en la patria, por ejemplo. Bueno, Zelensky ha sido alguien que desde niño estuvo 7 años con el padre lejos, el padre estaba en Mongolia por trabajo, mientras él estaba con la madre. Eh, Eso generó un padre ausente, la figura de un padre ausente en el psiquismo de Zelensky y por lo tanto la gran necesidad de un imperioso reconocimiento, una falta tremenda de reconocimiento, lo cual a Zelensky lo hace el principal protagonista de todo. Después está el tema de la psicología del hijo único, Zelensky es hijo único,
los hijos únicos tienen una psicología particular porque no tienen que compartir con nadie, ellos son los protagonistas de todo, todos los reconocimientos son para él. Y ese es Zelensky. Zelensky es el único vocero de Ucrania, es el único que decide en Ucrania. Y el hecho de transferir la figura materna en la patria y al tener un vínculo tan fuerte con la madre, por la ausencia del padre, bueno, ceder territorio inconscientemente para Zelensky podría ser como si le fueran a cortar una pierna a la madre. Pero la verdad es que Zelensky, si se conociera más a sí mismo, podría bajar a la tierra y darse cuenta de que Crimea, por ejemplo, Rusia la tiene desde 2014. Y Zelensky ha dicho desde el principio, cada vez que se habló de negociar, que él no va a negociar y no va a ceder ni siquiera Crimea. En ese sentido, y con el tema de los territorios, Zelensky y quienes lo siguen están fuera de la realidad. Bueno, hay otros puntos. Hay un punto que dice que Rusia no impedirá que Ucrania se sirva del río Dnieper para sus actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano en el Mar Negro. Punto a favor de Ucrania. Hay otro punto que dice: se establecerá un comité humanitario para resolver los intercambios de prisioneros, la devolución de restos mortales, rehenes y civiles detenidos, y se instaurará un programa de reunificación familiar. Bueno, esto de alguna manera se ha hecho de forma parcial, está bien que se contemple dentro de un tratado más global, y el punto de la reunificación familiar debería comprender el tema de la repatriación de los niños ucranianos que se apropió Rusia. Quienes reclaman eso tienen toda la razón. Después hay un punto que dice: Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días. Bueno, seguramente este punto va a ser el que más urticaria le dé a Zelensky, el que menos quiere aceptar por cualquier causa. Zelensky es alguien que no se imagina fuera del poder, que no tiene forma psíquica de poder aceptar que va a tener que guardar en algún momento su personaje, eh, probablemente en un cajón, y pasar a otra vida. De hecho, esa puede ser una de las motivaciones más grandes de Zelensky en lo personal para continuar indefinidamente la guerra en Ucrania. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, luego hay otro punto que habla de que todas las partes involucradas en este conflicto recibirán una amnistía completa por sus acciones durante la guerra y aceptan no hacer ninguna reclamación o considerar ninguna queja en el futuro. Este también es un punto muy controversial para Ucrania. Hay ucranianas viviendo en México, yo estoy haciendo este video desde México, que me han dicho de una manera entendible, por ejemplo, y bueno, entonces que los crímenes no se van a castigar. Lo cierto es que no se puede incendiar a toda la humanidad para castigar a Putin. Yo en mi libro La encrucijada de la paz en Ucrania, este libro que acabo de presentar, pongo un título que me parece muy pertinente, que dice que hay que diferenciar entre lo justo y lo posible. Bueno, de eso se trata este punto. Para negociar hay que bajar a lo posible. Zelensky ha reclamado permanentemente lo justo. No quiere decir que no tenga razón en muchas cosas. Y detrás de sus argumentos ha hecho seguir detrás de él a casi toda la Unión Europea. Bueno, una cosa es lo justo y otra cosa es lo que se pueda. Eh, Llevarse preso a Putin es tratar de llevarse preso a alguien que está
detrás de 6.000 armas nucleares. Putin no es Saddam Hussein. Entonces, esa, ese reclamo, esa aspiración, esa esperanza de Zelensky, bueno, por ahora no es posible. Y para llegar a la paz, para que Rusia, que es quien va ganando además en el terreno de batalla, se siente y firme la paz, este punto es fundamental. Después, dice, en cuanto a todas las partes hayan aceptado este memorando, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente, después de que ambas partes se hayan retirado a los puntos acordados para empezar a implementar el acuerdo. Bueno, esto permitiría parar materialmente la guerra. Una guerra en donde mueren miles de soldados por mes. Una guerra en donde, eh, para dar un ejemplo, Rusia ocupó Afganistán por 10 años y le mataron 15.000 soldados. Acá en Ucrania van a cumplirse 4 años de guerra. Rusia lleva más de 1 millón de muertos y Ucrania debe tener una cifra cercana. O sea, no se sabe la cifra de Ucrania porque no hay información y la última cifra que dio a conocer Zelensky era una cifra ridícula, donde Zelensky mintió descaradamente y hablaba de 31.000 soldados muertos. En Ucrania, en la realidad, lo que sucede con la cantidad de muertos es que nadie quiere ir a la guerra, a diferencia de la fila de soldados, de la fila de voluntarios que había para ir como soldado al frente al comienzo de la invasión. En la actualidad, ningún hombre quiere ir a la guerra porque sabe que 8 de cada 10 no vuelven del frente de batalla. Entonces, este punto es fundamental. Bueno, esos son los 28 puntos o lo más fundamental de los 28 puntos de Donald Trump. Hay gente que ha salido a rasgarse las vestiduras, que dicen que es una traición de Donald Trump. Yo creo que primero hay que mirar que no hay ninguna traición de Donald Trump, está mirando un panorama completo, está mirando incluso por toda la humanidad, está mirando, eh, yo creo que de una manera bastante razonable y justa, está aceptando la realidad. Hay territorios que Ucrania ya no tiene y no tiene cómo recuperar. Y, y para quienes no estén de acuerdo con los 28 puntos, ya sea Zelensky, líder de la Unión Europea, o el propio secretario general de la ONU, lo que hay que exigirles es cuáles son sus propuestas de paz, cuáles son sus propuestas para parar la guerra, fuera del negocio de las armas y fuera de la visión miope de querer continuar esta guerra otros 4 años, como mencionaban muchos analistas hace unos días, ante esta propuesta de Donald Trump, y cómo se preparaba Zelensky comprando 100 aviones Rafael y muchas otras cosas, y también los rusos para continuar la guerra. Entonces, este tipo de propuesta es algo mucho más razonable, que en realidad merece probablemente negociación en algunos puntos, pero que en lo fundamental hay que apoyarlo, celebrarlo y reconocer el trabajo de Donald Trump, de su administración, en la búsqueda de la paz en la guerra en Ucrania. Bueno, les agradezco mucho su atención, este, mi aporte a los 28 puntos y a la búsqueda de la paz en Ucrania.